La perfección del amor no somos nosotros quienes la hemos de alcanzar. Muchos tenemos la obsesión de la perfección, ¿eh? En muchos aspectos de nuestra experiencia, ¿no? Que queremos ser perfectos. Dejemos la perfección para los que se preocupan de sí mismos. Preocupémonos de lo bueno, de lo que vale, de lo que tiene realidad intrínseca. No me he de preocupar de si ahora soy un poco mejor que antes o un poco peor, de si he ganado tanto o cuanto en perfección, cuando hay otras cosas tan importantes en las que pensar, en las que vivir y en las que apoyarme. Pensemos, abrámonos a la noción de Dios en tanto que amor, en tanto que fuerza. ¿Me abro más a esto? ¿Dejo paso libre a esto? ¿Cómo puedo hacerlo para que yo viva más esa plenitud interior de fuerza, de realidad? Esto es lo importante. Dejemos la perfección para los que solamente gustan de teorizar sobre la perfección. Nosotros no hemos de ser perfectos, según la idea que habitualmente tenemos de ser perfectos. Nuestra perfección consiste en poner disco verde para que pase libremente la fuerza de Dios en nosotros. Mi perfección consiste en que mi mente se abra y esté abierta, despierta, sintónica y armónica con la mente de Dios. En que mi corazón esté abierto de par en par para que Dios se exprese a través de mí con toda la fuerza de amor que soy capaz de expresar, y en que todas mis energías vitales estén también sintonizadas con esa fuente de energía que es Dios. Esta es mi perfección. La perfección no consiste en yo en tanto que individuo, sino en mí yo en tanto que canal, yo en tanto que elemento de conducción, yo en tanto que estación de enlace. La perfección consiste de un modo interior en llegar a lo que es perfecto, y lo que es perfecto es Dios. Lo que pasa es que, si queremos interpretar la perfección amarrados a la idea del yo, es claro que todo quedará completamente revuelto. Y esta yo creo que es una de las grandes confusiones que tenemos todos en este camino, y que la vemos por doquier ahí fuera, ¿no? Esta mezcolanza que se hace entre que parece ser que queremos perfeccionarnos, ¿no? como personaje, y como que dar una imagen, ¿no? De acuerdo a lo que para nosotros sea una imagen de ser espiritual, porque cada uno puede tener una imagen diferente, ¿no? Y después, bueno, claro, debido a eso, debido a mis imágenes que tengo internas de lo que es ser espiritual o sabio o santo o lo que sea, me atraen, ¿no? Después diferentes personajes de ahí fuera, porque claro, me siento reflejado en esos personajes, porque me están mostrando ese ideal de mí, ¿no? No soy yo, en tanto que fulanito de tal, el que ha de ser perfecto, ni hablar. Yo personalmente tengo muchos defectos, pero esto no me ha de perturbar ni un momento. Menos mal, porque defectos tenemos a rolete. Y ese es el problema, ¿no? Como personajes tenemos muchos defectos. Ni merece la pena que piense en ello, a no ser que con ello cause un daño real a alguien, ¿no? O sea, porque podemos tener defectos, pero tampoco tenemos que justificar nuestros defectos si nuestros defectos están ocasionando daño a otra persona, ¿no? Esto también hay que observarlo, porque si no tampoco, digamos que cada uno sería como se le canta y no le importaría nada. Está ocasionando un daño a otro, bueno, ahí tengo que reflexionar y parar un poco. Lo que me ha de preocupar es la verdad, la bondad, el amor, la belleza
y lo bueno. Que me llene de lo bueno. Que lo bueno pase a través de mí. Que la realidad, el amor tengan paso por mí. Lo demás no tiene importancia. Al fin y al cabo, ¿qué importa si tenemos 2, 3, 10 defectos cuando hay una realidad maravillosa a la que puedo abrirme y que puede pasar a través de mí? Hemos de ser menos egocéntricos incluso en lo que se refiere a la perfección y a la virtud. Esto a nosotros nos viene mucho inculcado desde las religiones, ¿no? Especialmente si estábamos en una religión católica, en donde se exalta mucho esto de la virtud, de que, bueno, no sé, ideas, ¿no? Ideas de lo que es ser virtuoso, de que es ser santo, perfecto. Claro, entonces eso está dentro de nuestro yo ideal, por ahí. Y a veces como que tendemos a querer alcanzar alguna cosa así. Pero toda perfección viene de Dios. Pues, ¿por qué andar con tanta tontería de si yo soy un poco más perfecto o un poco menos? Y esto fíjense en qué pasa. Yo no sé ustedes, porque cada uno, ¿no es cierto?, se mueve dentro de diferentes círculos, ¿no? Así, de relaciones, ¿no? Puede ser en la familia, que haya otro que también es un poco así espiritual, que es un poco espiritual, o puede ser que tengan amigas o amigos que estén en el mismo camino, y empieza a surgir esta cosa del compararse, ¿no? Y de que el otro nos juzgue y nos diga, a ver, más o menos en qué nivel estamos, ¿no? Y como que, por eso, pareciera como que hay como una, ¿vieron como las carreras de los autos esta? Que está la banderilla esa que me dice ya que llegué a la meta, ¿no? Y parece que estamos esperando que nos agiten el banderín. Y no tiene nada que ver con eso. Para mí lo más abreviado es abrir la puerta y que Dios pase. Es el camino mejor. Lo digo porque todos los problemas que tenemos en el amor son problemas de contraposición, de lucha del yo. El yo quiere defender su individualidad, sin darse cuenta de que todo lo que da fuerza al yo es Dios, ¿no? Si estuviéramos conscientes de que realmente nuestra fuerza proviene de Dios, sería todo muy diferente. Sin darse cuenta de que todo lo que da fuerza al yo es Dios, de que solo es yo en su plenitud cuando se abre a Dios. Si el yo existe en la medida en que Dios está dando la fuerza, la realidad, no hay duda de que cuanto más abra el yo, más pleno, auténtico y real será ese yo. O sea, yo vivo mi máxima realidad en el momento en que me abro del todo a Dios. Entonces vivo de golpe Dios y el yo, ¿no? Esto es muy similar a lo que predicó Jesús, ¿no? O sea, yo solo por mi cuenta no soy nada. Esa es la idea del ego. Yo por mi cuenta. En cambio, si quiero defender el yo mediante la acumulación de tales cualidades, de tales energías, de tal perfección, sigo un camino absurdo, pues estoy encerrando una fuerza extraordinaria dentro de una idea pequeñita, la idea del yo. Fíjense en lo que dice acá, ¿no? De ser menos mezquinos, hemos de ser más osados, hemos de atrevernos a aspirar a mucho más. Parece contradictorio con lo que decía antes, pero no lo es. Ahora van a ver por qué. Si creemos que el amor puede existir en algún sitio, hemos de arremeter contra él o a favor de él y abrirnos a él. Nos conformamos con medianías cuando en el fondo estamos aspirando a algo más, y luego nos quejamos de que lo pasamos mal.
Si tenemos la solución en nuestro poder, en nuestra capacidad de abrirnos a esa fuerza interior, ¿no? O sea, lo lindo sería que todo esto que ejercito y que soy, ¿no es cierto?, lo exprese, porque cuando lo expreso, lo estoy dando, lo estoy compartiendo, ¿m? Que no significa que lo tengan que salir a compartir, a predicar en la plaza, nadie habla de eso, de evangelizar ni nada, sino en lo que tengo conmigo, lo que tengo aquí. ¿Es esto lo que hemos de hacer en lugar de perder el tiempo quejándonos? Entonces encontraremos qué sentido tiene la vida. De repente la vida se llena de sentido. Los problemas del mal, de la miseria, de la injusticia, del dolor, todos se iluminan. No es que desaparezcan, o que no los mire o no los vea. No, los problemas están ahí, pero están ahí llenos de luz, llenos de sentido, de un sentido que ahora, con nuestra mente apagada, es muy difícil de ver. A los que están intranquilos porque buscan amor, les aconsejaría que cultivasen esta actitud y entonces verán que el amor concreto y los problemas humanos que tenemos respecto al amor se solucionan y se sitúan en su sitio como por ensalmo. Quizás se pueden figurar que estoy diciendo que empiecen por lo más alto. ¿Y por qué no? ¿Por qué se nos ha dicho siempre que hemos de empezar por lo más bajo? ¿Qué importa lo que nos han dicho? ¿Puedo empezar por ahí? ¿Está en nuestra capacidad el empezar a hacerlo? Pues adelante. Porque si podemos hacer esto, no tendremos que ir resolviendo ladrillo a ladrillo los problemas concretos de nuestra convivencia humana, los problemas de nuestra vida conyugal, de la educación de nuestros hijos, los problemas de relación social, de responsabilidad profesional o los problemas de injusticia social que pueda haber. Vendrán y se resolverán, pero los resolveremos con una visión clara de la luz central que los traspasará a todos. No iremos a tanteo ni a través de la prueba y del error. Los abordaremos a través de una visión ya clara de lo que es el alma de la solución, y entonces solo necesitaremos vestir esta solución de un ropaje concreto que es muy distinto de andar a ciegas buscando soluciones.